Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver hoy un tema muy importante de esta materia que es habilidad verbal y te aseguro que va a venir en tu examen. Te apuesto lo que quieras. Siempre nos preguntan textos que les demos lectura y nos hacen preguntas relacionadas a ello. Parece una cosa muy simple y en realidad sí lo es, pero necesitas tener los elementos para comprender y para poder aprender a responder las preguntas. Este texto que vamos a leer viene en tu guía. De hecho, es la pregunta número 80. Bueno, viene después de la 80. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leerlo, después analizar el texto y después contestar las preguntas. ¿Qué no se tiene que hacer? Leer las preguntas y regresar al texto sin haberlo leído antes y buscar las respuestas. Tache, eso no se hace. Aunque digas, es que así es más rápido, no es cierto. Te aseguro que te vas a tardar más en contestar esas preguntas. Entonces, en cualquier examen de admisión, para cualquier nivel, medio, superior o superior, te van a preguntar esto. Tú ya tienes también este material transcrito y con las notas necesarias. Ahorita te voy a explicar de qué va este tema. Te lo hicimos llegar hoy por la mañana. Entonces, tenlo impreso y vamos a comenzar. Primero te leeré yo de entrada el texto. Es muy importante que tú sigas la lectura, ves siguiendo la lectura en tu propio texto, o aquí en la pantalla van a aparecer los párrafos, pero si lo estás viendo en un celular, a lo mejor es muy chiquito, no importa, lo tienes ya en papel. Vamos a leer. Bien, el título es Los colores del cielo. ¿Quién no se ha maravillado alguna o muchas veces al contemplar un amanecer o atardecer con esos tonos rojizos o anaranjados con los que se tiñe el cielo? Pero, ¿por qué naranja? ¿Por qué el cielo es azul de día y oscuro en la noche? La tonalidad del cielo no es más que el resultado de la interacción entre la luz procedente del sol y la atmósfera. En ella pueden aparecer fenómenos cromáticos muy variados e interesantes. En su mayor parte, la atmósfera terrestre es una mezcla de moléculas gaseosas, en la que también hay partículas de polvo, cristales de hielo, cenizas, etc. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la luz solar llegaría a nuestros ojos directamente desde el disco solar, y el cielo diurno aparecería tan negro como el nocturno, tal como ocurre en Mercurio y la Luna, o como observan los astronautas desde el espacio exterior las estrellas y los planetas, debido a que están fuera de la atmósfera y no reciben luz difusa. Los planetas que tienen atmósfera provocan una coloración en sus cielos. Por ejemplo, observamos a Venus y Marte con un tono rojizo, porque sus atmósferas están compuestas principalmente por dióxido de carbono. En cambio, el cielo de Neptuno es verdoso por el metano de su atmósfera. La luz es energía que se transmite tanto como partícula como onda electromagnética y viaja en el vacío a través de un medio material transparente como el agua, el aire o el vidrio. Así, nuestros ojos pueden ver solo un rango de longitudes de onda, los colores, desde el rojo, longitud más larga, pasando por el anaranjado, amarillo, verde y azul, hasta el violeta, longitud más corta. El color, es decir, que a menor longitud de onda, el color estará más cerca del violeta y a mayor longitud de onda, más se aproximará al rojo. Es decir, que a menor longitud de onda, el color estará más cerca del violeta y a mayor longitud de onda, más se aproximará al rojo. El naranja y el rojo no sufren dispersión. Es por esto que cuanto más pequeña es la longitud de onda, más dispersión tiene la luz, y el color que más se desvía es el violeta seguido por el azul. Por tanto, cuando el sol está más cerca del horizonte, el color que percibimos es rojizo o anaranjado, debido a que la luz solar atraviesa un mayor espesor de atmósfera. En el ocaso, el color del sol va cambiando de amarillo a anaranjado y luego a rojo. Esto sucede porque la luz se va dispersando cada vez más en una porción mayor de atmósfera en longitudes de onda más corta, como el violeta y el azul,
y solo pasan sin desviarse las longitudes de onda más largas, como el naranja y el rojo. Con todo lo anterior, se puede afirmar que la belleza del cielo depende en gran medida de los fenómenos cromáticos generados por la atmósfera. Esta los convierte en arco iris, coronas solares, auroras boreales y muchos otros más raros, pero no menos bellos y disfrutables. José Ramón Hernández Balanzar. Muy bien, hemos dado la primera lectura a nuestro texto. ¿Tú crees que ya estamos listos para contestar las preguntas? No, todavía no. Vamos a analizar el texto, a conocer los datos que son siempre fundamentales para que comprendas cualquier texto. Primero, ubica el título. En el material que te proporcionamos el día de hoy, en la segunda página viene el texto subrayado con diferentes colores. En un momento te voy a explicar qué significa esto. A los textos hay así que manosearlos, desmenuzarlos, irlos entendiendo. No nos vamos a quedar 2 horas, no. Lo que queremos es que comprendas y tengas herramientas para poder, si te ponen un texto enfrente, te piden preguntas de comprensión, ¿qué poder hacer? Paso número 1. ¿Cuál es el título del texto? Los colores del cielo. Perfecto. Entonces eso ya nos va dando una idea de qué va el tema. ¿Quién lo escribió? Eso usualmente viene hasta abajo y generalmente viene la fuente. Aquí solamente nos dicen que la escribió Pepe, José Ramón Hernández Balanzar. Ok, elementos de título, o sea, de qué estamos hablando y quién lo hizo, ya están claros. ¿Hay palabras desconocidas? Cuando estábamos leyendo, ¿te sonó alguna palabra desconocida? A mí me parece que pudiera ser, no lo sé, que haya 2 palabras que no conoces, por lo menos. En un momento te las voy a señalar. Para ubicarnos más fácilmente en este material, numeré los párrafos. Párrafo 1, párrafo 2. Recuerda, un párrafo es este bloque de ideas separados por un punto y aparte que en sí mismo contiene toda una idea completa. Entonces, primero hay 6 párrafos en este texto. Ahora, las palabras desconocidas las resalté yo, las puse en itálicas, o sea, estas letras así como chuequitas, y en rojo. En el párrafo 2, observa, señalé la palabra cromáticos. ¿Sabes qué significa cromáticos? A ver, te doy un segundito para que lo busques en Google o en un diccionario. ¿Viste la definición? Ok, cromáticos tiene que ver justo o se asocia con la luz o el color. No sé qué definición hayas encontrado en particular, pero cualquiera va a estar asociado con este tema, luz o color. Entonces, fenómenos cromáticos se refiere justo a fenómenos de algo asociado a la luz o al color, en este caso por la cuestión de la atmósfera. Ahorita llegamos ahí. Otra palabra que te pregunto si conoces es en el párrafo 5 y está señalada igual con rojo y en itálicas, que es ocaso. ¿Qué es el ocaso? El ocaso es el atardecer. El alba es cuando amanece, en la mañana. Y en la tarde, antes de que se haga de noche, justo se da el ocaso. Cuando la gente hace referencia a que está en el ocaso de su vida, es bueno, ya es una persona muy mayor. Bueno, entonces, primero estas 2 palabras. Si hay otras palabras que no comprendas, tú subráyalas y búscalas. No tienes por qué saber todo, pero sí hay que investigar lo que no sabemos. Ahora, vamos a leer por los párrafos y a subrayar las ideas principales. Yo tomé mi marcatextos amarillo y subrayé las ideas principales. Vamos a explicarlas. En el párrafo 1, siempre, usualmente en los primeros párrafos, se hace el planteamiento. O sea, ¿de qué te van a hablar y por qué te van a hablar de eso el autor o los autores? Aquí las palabras claves son las preguntas que se hacen. ¿Por qué naranja? ¿Por qué el cielo es azul en el día y oscuro en la noche? ¿Qué es lo que pretende este texto? Explicarnos justo los colores del cielo, particularmente en el ocaso al finalizar del día. Esa es la idea principal del párrafo 1. Plantear el problema o plantear por qué nos van a explicar lo que nos van a explicar. En el párrafo 2 nos dan esta idea principal. La tonalidad del cielo es el resultado de la interacción entre la luz procedente del sol y la atmósfera. Entonces aquí nos están poniendo los personajes. ¿Quiénes participan en esta historia o en este relato, pues, en este tipo de texto informativo? Son la interacción entre el sol, un astro, y nuestra atmósfera.
Esos dos son los principales o los protagonistas. No nos van a hablar del agua, no nos van a hablar de las montañas, no nos van a hablar de los números, nos van a hablar de cómo se interactúan el Sol y la atmósfera. Y aquí justo la atmósfera, como verás después, es un concepto clave. Por eso yo lo puse en este color como azul acuamarina. Esto también ayuda mucho a tener colores diferentes y subrayarlos para que nos vayamos fijando. Amarillo, ideas principales. En letras rojas, palabras desconocidas. En este caso, este concepto atmósfera en acuamarina, porque es un concepto principal. Si no ubicas la palabra atmósfera, entonces no vamos a comprender nada de este texto. Párrafo 3. Fíjate que en el párrafo 3 nos dan otra idea principal que también está subrayada. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la luz solar llegaría a nuestros ojos directamente desde el disco solar y el cielo diurno aparecería tan negro como el nocturno. O sea, si no hubiera esta capa gaseosa que en tu clase de geografía ya te explicaron que rodea a la Tierra, si no existiera, no veríamos el cielo de los colores que vemos. Todo lo veríamos así como se mira en el espacio en la noche, ¿no? O sea, negro. No veríamos ningún color. Y después nos vienen unos ejemplos. Esa es la idea. Los colores se deben a la atmósfera. Y te dicen, por ejemplo, o bueno, en otras palabras, tal como ocurre ese es un ejemplo, Mercurio y la Luna. O cómo se observa. ¿Por qué? Porque ahí no hay atmósfera. Ahí se ve la luna. No hemos ido nosotros a la luna, pero nos han enseñado las imágenes captadas en video por los astronautas. El cielo de la luna, pues es el cielo, es el espacio. No hay atmósfera. Y después nos dice, o cómo observan los astronautas desde el espacio exterior. Esos son ejemplos. Esos están resaltados en magenta. Ahora, en el párrafo 4, ¿cuál es la idea principal? Los planetas que tienen atmósfera provocan una coloración en sus cielos, que va ligada con la idea anterior. En el párrafo anterior te dicen, si no hay atmósfera, no hay color en el cielo. En el párrafo 4 te dicen, si hay atmósfera, hay color en el cielo. Y vienen otros ejemplos. Nos dice Venus y Marte con un tono rojizo, porque sus atmósferas están compuestas principalmente por dióxido de carbono. Entonces aquí es el primer ejemplo. Un planeta que tenga atmósfera va a generar un color. Ejemplo, Venus y Marte que tienen atmósfera con dióxido de carbono tienen un color rojizo en su cielo. Y después dice, en cambio, el cielo de Neptuno es verdoso por el metano de su atmósfera. Entonces es otro planeta, Neptuno, es otro color verde del cielo y es otro componente de la atmósfera, metano. Si son componentes de la atmósfera, tienen que ser gaseosos. Luego, el párrafo 5. Aquí hay varias ideas principales que están subrayadas. Te dicen primero sobre qué es la luz. La luz es energía que viaja tanto como partícula como onda electromagnética. Y viaja en el vacío, eso es importante, a través de un medio material transparente como el agua, el aire o el vidrio. Aquí nos están diciendo qué es la luz, porque estamos hablando de la luz. Después viene un concepto señalado, dos conceptos señalados en acuamarina importantísimos, las longitudes de onda y los colores. De tu clase de física vamos a explicar en algún momento de este curso qué es esto del espectro electromagnético, las longitudes de onda y los colores. En este momento vamos a brincar un poquito a la clase de física para tener contexto, ¿sí? Porque aquí no te explican qué es la longitud de onda. Están asumiendo que nosotros lo debemos de saber o debemos de investigar. Entonces vamos a hacer una pausa para explicar un poquito de este tema de longitud de onda para poder tener contexto porque es un concepto fundamental. Una cuestión sumamente importante para comprender de manera adecuada un texto es tener un poco de contexto, es decir, tener una idea de lo que nos está hablando. Ahorita la editora del video me comentaba algo sobre que leyó un texto sobre un frame en la cámara y entonces yo me quedé, por supuesto, con cara de porque no sé qué significa eso. Si yo leo ese texto, pues no, sé leer, pero difícilmente comprenderé de qué se trata. Entonces, ahorita hacemos un paréntesis y nos vamos a la parte física de la explicación. En el texto nos hablan de longitudes de ondas y de colores que forman parte de la luz visible. Esto te lo va a explicar la profesora Carmen en física,
pero lo aprovechamos. La longitud de onda depende del color o varía del color de la luz. Recuerda que la luz blanca o la luz visible se descompone en los colores del arco iris. Y la longitud de onda tiene que ver con el tamaño que tiene la onda. Puede ser muy largo, en el caso del rojo, fíjate, la longitud de onda aumenta hacia la izquierda, en este esquema, hacia el rojo, y es más pequeño hacia el violeta o el azul. Esto es espectro electromagnético. Ponle ahí en tu nota un post-it para que lo vincules cuando la profesora te explique este tema. Es muy importante el contexto, saber de qué está hablando. Ahora, otra idea principal nos dice, a menor longitud de onda el color estará más cerca del rojo y a mayor longitud de onda más se aproximará al rojo. Eso ya nos quedó claro ahora que lo vimos un poquito en este paréntesis. Y después la última idea principal nos dice, la luz se va dispersando cada vez más en una proporción mayor de atmósfera en longitudes de onda más corta, como el violeta y el azul. O sea, el violeta y azul que tienen longitudes de onda cortita se dispersan y ya no van a llegar hasta nuestros ojitos. En el ocaso, se está hablando del ocaso. Solo pasan sin desviarse las longitudes de onda más largas como el naranja y el rojo. Por eso, en el ocaso, vemos colores naranja y rojo, porque no se dispersan como las otras longitudes de onda. Finalmente, en el párrafo 6, en los últimos párrafos o en el último párrafo, usualmente se viene siempre la conclusión. Fíjate, no hay palabras que nos dicen, ahí te va la conclusión. Nos dice, con todo lo anterior se puede afirmar que esa es la conclusión. Y nos dice la idea principal de esta conclusión. La belleza del cielo depende en gran medida de los fenómenos cromáticos generados por la atmósfera. Y así es como se concluye el texto. ¿Te das cuenta? Es cuestión de práctica, no con que hagamos uno ya vamos a entender perfecto, pero te dimos aquí unos tips que debes de tomar muy en cuenta siempre que quieras comprender un texto. Leer es un acto de comprensión, no nada más es juntar, que de eso ya es complicado, las letras y ver cuál es el sonido que estas generan, como cuando nos enseñan en la primaria. Tenemos que comprender cuál es el mensaje, qué me quiso decir José Ramón Hernández en este texto y qué puedo sacar de importante de aquí. Entonces, recapitulando los tips, ¿cuál es el título? ¿Quién escribió este texto? Que enumeres los párrafos en este caso, que no es un texto muy grande, que subrayes, des una primera lectura. Ya que acabaste, vuelve a leer y ahora sí saca tu marcatextos y señala las ideas principales. Encierra en un color las palabras que no conozcas y búscalas. Y también encierra de otro color los conceptos que sean cruciales. Aquí, conceptos cruciales, atmósfera y longitud de onda, colores. Y finalmente, que si hay ejemplos, bueno, subráyalos de otro color. ¿Listo? Estos son los tips para que en el examen, en el examen probablemente no tengas marcatextos, pero ya vas a tener este esquema en tu mente de qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Ahora, paso número 3. Ahora sí, vamos a contestar las preguntas. Bien, ahora sí, leamos las preguntas y contestémoslas. Paso número 1, lee despacito y con mucha atención la pregunta. La primera pregunta de esta lectura de comprensión dice, ¿el metano es un en la atmósfera del planeta? Ok, entonces, ¿recuerdas haber escuchado al metano? Yo sí, era un ejemplo. Regresa a tu texto y busca el párrafo 4. De hecho, están subrayados los ejemplos, ¿ya los viste? Dice el párrafo 4, los planetas que tienen atmósfera provocan una coloración en sus cielos. Por ejemplo, observamos a Venus y Marte con un tono rojizo porque sus atmósferas están compuestas principalmente por dióxido de carbono. En cambio, el cielo de Neptuno es verdoso por el metano de su atmósfera. Ahí está la respuesta. Entonces, el metano fíjate que ahí no dice es un gas. Lo que nos dice es que el metano está en su atmósfera. Justo cuando explicamos el texto dijimos el metano, al estar en la atmósfera, es un gas. Entonces no te van a preguntar tal cual el texto, tú tienes que pasarlo por tu mente, interpretarlo y ahora sí poder contestar. Entonces, el metano es un gas en la atmósfera del planeta
Neptuno. Esa es la respuesta correcta. Pregunta 2. La coloración del cielo en el ocaso es el resultado de que, ubicamos perfecto dónde está la palabra ocaso, era una de las que no conocíamos probablemente, ¿no? Entonces vámonos al párrafo 5, que dice: en el ocaso el color del sol va cambiando de amarillo a anaranjado y luego a rojo. Esto sucede porque, y ahí viene la explicación, la luz se va dispersando cada vez más en una porción mayor de la atmósfera en longitudes de onda más cortas como el violeta y el azul. O sea, esto es, dijimos, las longitudes de onda corta se van perdiendo porque se dispersan y llega hasta nosotros aquellas que no se dispersan, que son la roja y la naranja. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta 2 es el inciso A. La luz se dispersa en una mayor proporción de atmósfera. Tiene que ver con la dispersión. Bueno, fíjate, hay otras respuestas que pues no tienen nada que ver. Por ejemplo, el inciso C, los humanos solo perciban tonos rojizos y anaranjados. Bueno, más falso que nada. El inciso D, la longitud de onda se extiende a toda la atmósfera. No, el tema que nos dijeron es la dispersión. Bueno, y finalmente la pregunta 3. El agua, el aire y el vidrio son medios materiales adecuados para que la luz. ¿Recuerdas dónde venía esta información? En el párrafo 5, donde nos dice que la luz viaja tanto como onda, que la luz viaja tanto como onda como partícula, o como onda electromagnética y como partícula. Y nos dice, viaja en el vacío a través de un medio material transparente como el agua, el aire o el vidrio. O viaja en el vacío, atraviesa el espacio exterior, o ya nuestro planeta atraviesa el aire, el vidrio, el agua. Entonces, dice aquí la pregunta 3. El agua, el aire y el vidrio son medios materiales adecuados para que la luz se disperse. Y esto fue lo que nos estuvieron diciendo en todo el texto. Listo, te das cuenta, responder las preguntas ya fue muy fácil porque ya habíamos comprendido, analizado y desmenuzado el texto. Eso es lo que te recomiendo que hagas. Practica mucho. Va a haber varias lecturas a lo largo de este curso como parte de la clase de habilidad verbal y en general comprender lo que se lee es crucial para cualquier cosa. A ti te van a dar un examen escrito. Tú lo vas a tener que leer y comprender y responder de manera adecuada. Entonces esto es algo que debemos de hacer muy bien y debemos de nadar como peces en el agua con esto de la lectura. Bueno, nos vemos en la siguiente.